todos. Mi nombre es Daniel Perrota, soy director de Decisio, que es una consultora dedicada, entre otros temas, al cumplimiento regulatorio de la región. En primer lugar, les quiero presentar a todos a nuestros invitados. Comienzo con Kareli Franco, que es la responsable en Poisenot del relacionamiento con socios estratégicos y lidera proyectos de transformación digital con bancos y fintech en toda América Latina. Continúo con Juan Pablo Cabrera, licenciado en Administración de Empresas, egresado de UADE, actualmente se desempeña como gerente de cumplimiento en BIN, el Banco Industrial, y cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero. Gonzalo Korganov, buenas tardes, es economista de la Universidad de San Andrés, con especialización en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en la Universidad del SEMA. Actualmente es el gerente de riesgos, compliance y responsable de relaciones con el mercado en Puente Hermanos. Y Luis Alberto Cárdenas, director jurídico, negocio de Banco Sabadell, lidera el área que está conformada por un equipo de 13 abogados responsables de brindar asesoría legal a todas las líneas de negocio del banco. Cumplida entonces con las presentaciones, vamos a iniciar con la ronda de preguntas. La política de conozca a su cliente, con el transcurso del tiempo, se ha ido convirtiendo en un estándar en la industria financiera. Resistida en sus inicios, hoy prácticamente nadie la discute, y podríamos decir que hasta los propios clientes la aceptan. Pero hoy los reguladores dan una vuelta más, y comienzan a exigirle a los bancos que operan con fintech la práctica de conocer también al cliente de su cliente. Entonces, nos gustaría preguntarle a Juan Pablo, como responsable del área de cumplimiento de un banco, en primer lugar, ¿cuál es tu visión, Juan Pablo, respecto de la posible exigencia de conocer al cliente del cliente y cómo crees que impacta esto en los procesos del banco, teniendo en cuenta que los proveedores de servicios de pago son también sujetos obligados en materia de prevención de lavado de activos? Sí, ¿qué tal? Bueno, primero agradecerles, Daniel, y a Efi y a todos los disertantes por haber organizado este panel. La verdad que sí, eso que comentás es hoy algo que se está transformando en realidad. Hoy los reguladores nos están exigiendo un poco más, si bien como vos decías, ¿no? Son muchos de los cuales están regulados ya, ¿no? Pero bueno, nos exige a nosotros y nos pone un nivel más de exigencia en el cual tenemos que interactuar mucho más cerca con los fintechs, con las fintechs, y obviamente tratar de evitar impactar la experiencia del usuario, que es algo muy importante para nuestros clientes, ¿no? Entonces, nosotros estamos diseñando y preparando equipos justamente para poder cubrir con esta necesidad que tiene el regulador, que en muchos casos nosotros confrontamos un poco a veces con el regulador, diciendo que, bueno, que existe también la forma de que ellos también puedan ayudarnos en este proceso de control, ¿no? Sobre el cliente, nuestro cliente. Pero sí, claramente es un punto que ya estamos trabajando y sobre el cual hemos conversado también con nuestros clientes. Correcto. En tema de cumplimiento, todos sabemos que la cultura es un factor crítico, ¿no? Según tu experiencia con el ecosistema fintech, que es enorme, ¿cuál es el grado de cultura que vos percibís que este tipo de entidades poseen en cuanto a cumplimiento? ¿Y de qué forma esa adhesión o no a los principios de cumplimiento podés pensar que afecta el negocio de un banco como el de ustedes, que brinda servicios a este tipo de entidades? Mira, nosotros, a ver, vemos que cada día va mejorando ese nivel de cumplimiento, cada vez van entendiendo más que es algo que tenemos que cumplir y que tenemos que cumplir todos, porque nosotros necesitamos de las fintechs y las fintechs en muchos casos necesitan del banco, ¿no? Entonces es algo que estamos desarrollando en forma conjunta. Muchas veces nos pasa que dependiendo la etapa en la cual se encuentra la fintech, en la etapa de maduración,
a veces entienden de una manera más rápida, por ahí cuando están iniciando un proyecto, por ahí no lo tienen tan claro porque su objetivo es salir adelante con el producto, y muchas veces viene en una segunda etapa la parte normativa, pero yo creo que están evolucionando, ¿no? Y me gustaría compartir la experiencia que tuvimos nosotros en BIND con Mercado Libre, con Mercado Pago, cuando implementamos el fondo, que sin dudas eso fue para nosotros un gran desafío, porque estábamos trabajando con Mercado Libre, que tiene una experiencia a nivel de cliente de excelencia, y nosotros tuvimos que ahí combinar una serie de soluciones para no impactar con la experiencia del cliente y poder cumplir con la parte regulatoria. Hoy tenemos más de 3 millones de clientes arriba del mercado fondo, y la verdad es que sigue creciendo, lo que marca que podemos cumplir con la exigencia de la experiencia del cliente, y ya hemos pasado por varias revisiones de Banco Central, de CNB, de UIF, en la cual han quedado satisfechos con todo lo que hemos hecho, con lo cual sí se puede poder cumplir con los temas regulatorios y además con la experiencia del cliente, ¿no? Con lo cual creo que está evolucionando y en buena medida. Bueno, interesante desafío, realmente es un cambio muy importante, ¿no? Y si seguimos hablando de regulaciones, creo que la actividad financiera sí es una de las actividades con mayor regulación en todo el mundo entero. A diario aparecen nuevas exigencias de los distintos supervisores que de alguna manera condicionan, limitan, afectan el negocio y el desarrollo de nuevos negocios. En general, por nuestra experiencia, los directivos de la fintech no provienen del mundo de la actividad regulada. Son sin duda unos emprendedores sumamente creativos, pero la regulación, de alguna manera, podría negocios si no logramos una compatibilización en esas visiones, ¿no? Entonces me gustaría preguntarle a Carelli, que ella tiene una amplia experiencia en este tema. En primer lugar, ¿cuál es el diferencial, Carelli, que vos ves en cuanto a eficiencia de servicio que ofrece una fintech sobre un banco, y cómo pueden las regulaciones afectar en algún momento ese diferencial? Bárbaro, muy buena pregunta. Gracias, Daniel. Bueno, hola equipo. Bueno, a ver, creo sin duda que ahí la diferencia en lo que es la eficiencia del servicio viene dado en la tecnología, ¿no? Y un poco lo que comentaba Juan Pablo en la charla del negocio Mercado Pago y Mercado Libre, Mercado Fondo, perdón, era esto, ¿no? Cómo prestamos un mejor servicio desde los negocios fintech, pero también cumpliendo con todas las regulaciones, ¿no? Hoy cada vez más las fintech tienen más regulación, no es secreto para nadie, el sábado salió una nueva regulación donde todo lo que es medios de pagos van a empezar a imputar el débito automático, el impuesto al cheque, mejor conocido como impuesto al cheque, que es el débito y retiro. Entonces cada vez más están siendo reguladas las fintech y las fintech son muy buenas, muy ágiles en todo lo que son procesos tecnológicos, en mejorar la experiencia del cliente. Ese es el foco 100% de la fintech. Y los bancos tienen esa experiencia, ¿no? Esa experiencia, como comentaba Juan Pablo, esa experiencia regulatoria, tienen procesos de hace muchos años. Entonces yo creo que acá lo importante es cómo unimos esas dos áreas, ¿no? Cómo sacamos lo mejor de la fintech, que es defender esa experiencia de usuario, pero también cumpliendo con la regulación. Que en eso los bancos lo tienen muy claro. Entonces, creo que cada vez va a venir más regulaciones hacia el sector fintech, acá, al menos acá en la Argentina, ya lo estamos viviendo, y bueno, cada vez más se tiene que ayornar quizás la fintech más chica, como lo digo Juanpi, las fintech que están naciendo, que están muy enfocados en ese desarrollo de producto, por ahí no están enfocando o no tienen muy claro cómo es ese proceso regulatorio, ¿no? Porque su foco va más por entender y solventar la experiencia de ese cliente, ¿no? Así que bueno, creo que es un lindo desafío el que se viene en el corto, mediano plazo en cuanto a regulaciones en fintech. Y
y creo que las fintech ahí sí se van a apoyar más de la experiencia bancaria, ¿no? Como está trabajando, bueno, el Banco Industrial, por ahí trabaja muy de la mano con todo el sector fintech para ayudarlos a ello, ¿no? Así que creo que estamos en un buen camino, en un camino de cooperación. En la Argentina desde hace muchos años hay un camino de cooperación en el mundo fintech y mundo bancario, pero bueno, creo que ahora va a haber más cooperación basado en esto de las regulaciones, ¿no? Cada vez las regulaciones van a ser más parecidas, las que van a tener que afrontar la fintech a los bancos. No veo otro camino, no sé vos que sos especialista, pero yo no veo un camino más de regulación al sector bancario, sino más bien de más regulación al sector fintech. Así que bueno. Sí, coincidimos plenamente, coincidimos plenamente. Hablando, bueno, continuando con esto, es muy interesante esto de los procesos de vinculación digital y cómo están cambiando de alguna manera la experiencia en las entidades y sobre todo en los clientes, ¿no? Que pasamos de tener que ir con cientos de papeles a una entidad financiera para abrir una cuenta a hacer todo desde el celular. ¿Cuál es tu experiencia en este nuevo mundo, en estos procesos de agilización de las aperturas? Pero claro, cumpliendo con las regulaciones, que no son pocas. ¿Cómo lo vivís? Sí. Mira, ahí he participado en varios proyectos, diferentes áreas, de sociedad de bolsa y hasta billeteras, donde hemos ayudado a transformar esos negocios tradicionales a negocios más digitales, ¿no? Y el tema del onboarding es una pieza clave, porque si nosotros vamos, por ejemplo, a una sociedad de bolsa, el papeleo para abrir una cuenta en la Argentina la verdad que eran varios pasos. Por ahí ahora Gonzalo nos va a poder contar un poquito más cómo era el proceso. Pero el paso era bastante manual, carpetitas que van de un lugar a otro, de piso por piso, buscando aprobaciones para abrir una cuenta de un cliente. Y bueno, transformar eso al proceso digital no es un desafío tecnológico. La tecnología existe, la regulación incluso existe, pero ahí el desafío es más cultural. ¿Y cómo llevamos a esa entidad más tradicional a decirle que los mismos pasos que se hacían antes, con 3 visitas de un cliente a la sucursal, o con 10 llamados, o con carpetas por 4 pisos en la entidad, lo podemos transformar a 7 minutos o 10 minutos en un proceso de apertura digital, ¿no? Entonces, creo que acá el desafío importante ha sido de cara para adentro, ¿no? La verdad que la pandemia ayudó a agilizar estos procesos, ¿no? Creo que la pandemia ha sido el ganador en estos procesos de transformación digitales en los bancos y en las entidades financieras. Sin duda, los bancos y las entidades financieras han logrado en este último año, han sabido ayornarse también, ¿no?, el camino de esta transformación digital. Pero creo que lo hicieron porque se vieron obligados a hacerlo, muchas entidades, ¿no? Otras ya venían trabajando, lo tenían más aceitado el proceso. Pero creo que sin duda la mayor transformación es cultural, tecnología hay muchos procesos, la regulación hoy nos acompaña, a lo que es muy bueno, y lo más importante es, más allá de la cultura también, tener esta herramienta tecnológica que permita automatizar los procesos post apertura de cuenta, ¿no? Porque la apertura de cuenta se hace en 8 minutos, pero después tenemos un equipo de back office colapsado con 20, 30 personas verificando documentos o haciendo checklists para abrir una cuenta, ¿no? Entonces, creo que las herramientas tecnológicas son muy importantes para generar esa eficiencia operativa y automatizar procesos. Creo que con eso respondo a tu pregunta. Sí, tenemos acá un comentario del público que dice que todo esto se ha hecho porque no les quedó otra, porque no era ni subjetivo hacerse más ágiles y enfocados al cliente. Bueno, es una lectura, no lo podemos negar, pero sí hay algo que es, todos los cambios lo produce siempre el consumidor. Entonces, no en vano las regulaciones, la protección al consumidor financiero evolucionó en toda América Latina, aquí también,
Y el Banco Central, la CNB, la Superintendencia de Seguros tienen normas que exigen a las entidades prestar con cierto nivel. Algún día se van a dar cuenta que la competencia va a estar en el servicio porque en realidad los productos son un commodity, ¿no? Es decir, la diferenciación es el servicio. Bueno, gracias por la participación. Es cierto que la aceleración la produjo la pandemia, también agrega Enrique, coincidimos todos. Bueno, asistimos en el mundo a un importante proceso de desarrollo de estándares regulatorios internacionales, desde Basilea, que ya hace años que lo tenemos presente, Solvencia, el Gafi con sus 40 recomendaciones, los convenios de la OCDE para salvar la voracidad recaudadora de los estados, a los cuales los países no les queda otra que adherir. Y esto se suma a las entramadas regulaciones locales, ¿no? Entonces, entendemos que las experiencias de los distintos países son enriquecedoras y nos brindan ideas y soluciones posibles. Por eso me gustaría preguntarle a Luis Alberto si nos puede contar acerca de su experiencia, ya que sabemos que México, al igual que Argentina, es un país donde el dinero en efectivo es altamente utilizado, y si en tu opinión las regulaciones ayudan o contribuyen a los procesos de bancarización o en última instancia los limitan y los complican. Gracias, Daniel. Básicamente, yo diría que hablar de bancarización en México es hablar de una deuda que tenemos, y no los que trabajamos en bancos, sino todos los que estamos en el sistema financiero. Y es una deuda porque se habla mucho de bancarización últimamente, pero cuando ves los números, ves que un poquito menos del 40% de la población de México está bancarizada. Pero, ¿qué es bancarizar, no? Porque lo confundimos con tener una cuenta de ahorro, que eso es bancarizar, y eso no es bancarizar. Tener una tarjetita, ¿no? Donde pagas un apoyo, o donde te transfieren algo, y donde vas al cajero, el ATM, y sacas el dinero, y sigues en efectivo transaccional, eso no es bancarizar. Simplemente es crear un pass-through para pagar algo, un servicio, algo, pero eso no es bancarizar. Cuando te vas a realmente quién usa, quién transacciona en sus cuentas, o quién tiene más allá de un producto financiero, algún seguro, alguna cuenta, alguna inversión, bueno, los números son bestiales, ¿no? Entonces, realmente la deuda es esa. La deuda en México de la bancarización es muy amplia, y creo que por dos cosas. Sí hay regulación, sí hay mucha regulación que ayuda a la bancarización, pero también hay falta y carencia de educación financiera. Y eso yo creo que para mí es lo principal, y siempre lo he opinado, es uno de los principales problemas que hay que atacar. La gente, yo te voy a poner un ejemplo, la gente por temor, ¿no?, al uso de medios digitales, la gente por temor al uso de teléfonos móviles, ¿no?, para hacer transferencias, por más fáciles que sean, de bajos montos, tiene desconfianza. Tiene desconfianza por todo el tema de ciberseguridad que actualmente está atacando en la pandemia, por todo el tema de robo de identidad. Vamos, en México vivimos mucho de eso y se disparó en la pandemia todo esto, a cifras más allá del 50%. Entonces, creo que antes de bancarizar, creo que hay que atender el tema de educación financiera, que es un gran también reto, ¿no? Que es el reto de la sociedad y todos los actores que estamos. Y otro tema importante, por ejemplo en México, que se usa mucho el efectivo, pues bueno, acabamos de romper el récord de remesas recibidas históricamente desde que se tiene registro del 95, y para mí es impresionante porque ¿qué pasa con ese dinero, ¿no? Que por ahí, por ejemplo, hay muchas fintechs que tienen mucho mercado en temas de agregaciones, de pagos y transmisores de dineros, para traer dinero y soluciones menos costosas que los bancos. La gente hace eso, la gente lo que hace es recibe el dinero y lo que platico, o sea, llega, lo saca y se lo gasta. ¿Cómo podemos hacer precisamente que esas remesas, ese dinero, ¿no?, transaccione y circule en el mercado y bueno, explotar, ¿no? Explotar esas cantidades y esas sumas que llegan. Pues bueno, con educación financiera, con regulación, que sí la tenemos, pero por ejemplo, ese es un reto. Yo te diría, por ejemplo, el tema de contratos de apertura de cuentas, de contratos de depósitos de intermediación bursátil, subió también el 50%, más allá, casi el 100% subió, alrededor del 80% subieron los contratos de hace un año. ¿Por qué? Pues porque la gente vio que era muy sencillo abrirlos de manera remota, y pues se dio cuenta que no había necesidad de ir a la oficina, a la casa de bolsa, se dio cuenta que era muy fácil. Entonces también a lo que trato de decir es, sí, exacto, hay deuda en bancarización,
hay deuda en educación financiera, pero también hay desconocimiento. O sea, también hay desconocimiento y la gente no va y no se acerca. Entonces, una de las cosas que trajo la pandemia es eso, que la gente tuvo que estar obligada, porque el banco estaba cerrado. Oye, pues la gente mayor, porque esto sí es cultural, pero también es un tema de que te tienes que meter. Tenemos que perder el miedo a los teléfonos, tenemos que perder el miedo a los medios móviles. Entonces, yo te diría que eso es para mí el tema importante, que cuando hablas de bancarización, es educación financiera, es la regulación en México ya establece bastante y con amplitud, si quieren lo platicamos de qué se puede y qué no se puede. Entonces yo te diría que son más otros retos los que hablamos en México que tanto el regulatorio, es más de conocimiento de la regulación mexicana. Comparto plenamente. Perú tiene una experiencia muy importante en educación financiera, pero muy importante. Sí. Diría que la más importante de la región. Colombia también. Bueno, te hago la segunda pregunta, Luis Alberto. Nos interesaría conocer cuál es la experiencia mexicana en la regulación de aperturas de cuentas o el onboarding de manera digital y remota, como recién comentaba Carelli. ¿Cómo está allí? Siguiendo el hilo, para que veamos un poco el tema de la regulación, hace algunos años el Banco de México, el Banco Central, sacó una solución con pagos mediante QR en el teléfono, para pagos fáciles. Se transmiten a través del propio sistema de Banco de México para pagos, para todo el sistema financiero que es el SPEI. No se había usado, no se usó, es lo que hablaba. Tienes la solución, la regulación está, no se usa. Y en la pandemia la gente lo empezó a usar porque dijo, mira, puedo pagar mediante un QR, el café, Mercado Libre aquí en México está, como ya lo hizo en Argentina, lo está empezando a explotar durísimo, porque se está regulando, ¿no? Mercado Libre en México como una institución de fondos de pago electrónico, ¿no? Bajo la ley FinTech, y precisamente te voy a hablar de regulación. Efectivamente, en México en la regulación es basta, o sea, sí hay buena regulación, y además no nada más hay regulación para contratación remota, para poder aperturar cuentas, para poder transaccionar, sino para nuevos jugadores, con la ley FinTech, por ejemplo. La ley FinTech en México, tenemos 3 años con la ley FinTech. A 3 años, yo les puedo decir que es algo que con las primeras autorizaciones que se empezaron a dar hace algunos meses, ya es una realidad que, como decía Carelli, tecnología y no manos, tecnología basada en soluciones para los clientes. ¿Qué buscan estas fintechs? Pain points, solucionar pain points. Es que no quiero ir a la sucursal, es que quiero hacer un onboarding en menos tiempo, con menos clics, eso buscan las fintechs, ¿no? Y ya están reguladas, son instituciones financieras reguladas, ¿no? Supervisadas, que era lo que antes, por ejemplo, no pasaba en México, ¿no? Que actuaban bajo no amparo de la regulación. Entonces ya hay un piso parejo, entrada de una regulación para todos los jugadores. Ahora, ya hablando de regulación en México, de las pocas buenas cosas o de la única cosa financiera que trajo la pandemia, es precisamente el tema de que el regulador se dio cuenta que la gente estaba encerrada y que la gente necesitaba hacer pagos y que México es un país con mucho efectivo. ¿Qué dijo? Vamos a flexibilizar la regulación, ¿no? Y el año pasado, precisamente a mediados, y me voy muy corto plazo, mediante un oficio a los bancos, literal dijo, cumple con estos requisitos tecnológicos, regulatorios, y notifícame, y en 10 días puedes otorgar cuentas. Puedes dar que, o sea, lo hizo muy sencillo el regulador. So pena de que en un tiempo te va a pedir que me cumplas con A y B, pero opera y prácticamente da el servicio, ¿no? O sea, el regulador sí se ha flexibilizado muchísimo respecto a la regulación que existía, pidiéndote ya requisitos mínimos para poder operar. Claro, te va a certificar, pero en el Inter te vas. Ahora, ¿yo qué les puedo decir actualmente? Que estamos en discusión de una nueva regulación. ¿Qué es la nueva regulación? Ya no vas a requerir autorización del regulador para cuentas, decíamos, como $10,000, por ejemplo, captación $10,000 y créditos como de, ¿qué les gusta? Como de unos $20,000. Personas físicas, morales, o sea, ya no vas con el regulador. Entonces, eso quiere decir que el banco, con sus propios procesos, con sus formas de onboarding, y ahí sí viene la experiencia de cliente, centrarse en el cliente, va a captar clientes, y va a competir contra las fintechs. Entonces, cada vez, además que se pone el piso más parejo, la competencia se pone mejor. Entonces, ya aquellos bancos que no se van a la digitalización y que sucursales, ladrillos, pues bueno, ese será su negocio.
pero creo que avanza en México mucho. Esperemos que con el Open Banking, ¿no? La fase 2 que este año venga, estemos del otro lado para poder brindarle a los clientes lo que necesitan. Bueno, gracias, Luis. Hay muchos comentarios, digamos, criticando un poco la atención en los bancos. Bueno, esto no es nuevo, por supuesto que sabemos. Pero bueno, los bancos en esto tienen una visión y nosotros como consultores nos pasa. Reiteramos permanentemente los procesos y el servicio frente a las inversiones en otras cosas, pero parece que es el lugar más difícil porque tiene que ver con la cultura, claramente. Y siempre la cultura es lo más difícil de cambiar. Bueno, vamos a conversar con Gonzalo. Los agentes de los mercados de capitales, por supuesto, no escapan a estos marcos regulatorios cada vez más robustos, más exigentes, pero claro, consecuentemente han desarrollado una amplia experiencia en la gestión. La CNB no difiere mucho de los estándares de control que tiene el Banco Central sus supervisados a la hora de sus exigencias, ¿no? Pero claro, acá también el perfil de los clientes cambió y hoy el cliente exige agilidad, calidad de servicio, eficiencia. Como decía Carelli, voy con 4 carpetas a abrir una cuenta en un agente, hoy lo hago en 5 minutos a través de un celular. Por eso, Gonzalo, nos interesaría tu opinión respecto de cómo se compatibilizan las duras exigencias de CNB con el potencial de desarrollo que te permite o que te ofrece hoy la tecnología y los nuevos canales digitales que en el segmento de ustedes han explotado en los últimos tiempos. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Bueno, Daniel, la pregunta es muy pertinente. Realmente es un enorme desafío para nosotros, los agentes, digamos, compatibilizar lo que es, digamos, las exigencias regulatorias que surgen de CNB y de la UIF también, con los desarrollos que nosotros tenemos también digamos, en agenda, en nuestro cronograma, para mejorar esto que venimos trabajando hace tiempo, que es la experiencia del cliente, ¿no? O sea, definitivamente, como decía antes, había procesos que tanto los bancos como los agentes veníamos trabajando ya de transformación digital, pero la pandemia realmente hizo que eso explotara y que se acelerara de una manera muy importante. Entonces, nosotros en lo que es la agenda, digamos, diaria, de lo que es los desarrollos, tenemos que, enseguida aparece una regulación, analizar, digamos, esta regulación, ver, digamos, cuál es el gap que tenemos contra la regulación, ¿no? Entender cuál es la situación actual, digamos, de la gente respecto de esa regulación, cuál es el cronograma de adecuación que tenemos definitivamente, ¿sí? Porque hay resoluciones que son con un plazo de adecuación y hay otras que son de aplicación inmediata, ¿no? Entonces, nada, tenemos que ahí hacer ese equilibrio, dejar por un lado, por momentos, digamos, lo que es el desarrollo, digamos, de lo que ya teníamos en agenda, que es mejorar la experiencia del cliente y priorizar definitivamente lo que es el cumplimiento regulatorio para CNB. Y bueno, nada, tener que buscar ahí el mejor balance entre esas dos cosas. Definitivamente, digamos, en lo que es los sistemas internos nuestros, los sistemas operativos, nos tenemos que dar vuelta y ver con los proveedores que trabajamos habitualmente, porque los agentes en general trabajamos con 1 o 2 grandes proveedores que hay en el mercado, y ellos tienen que poner en agenda, digamos, primero que nada, estos cambios regulatorios para que después todos los agentes podamos contar con los controles y mejoras que la regulación nos está pidiendo, ¿no? Definitivamente. Y por el otro lado está el cliente, que muchas veces necesitamos que también participe de este cambio regulatorio, porque ahí no es solamente, dependiendo de la regulación obviamente, pero no es solamente muchas veces cambios internos, sino cambios también que necesitamos, en los cuales la participación del cliente. Y para eso definitivamente necesitamos que la tecnología nos acompañe para darle una respuesta más ágil al cliente y no tener que, como decíamos antes, llenarlo de papeles y que nos firme 200 declaraciones juradas para poder cumplir con la norma. Entonces, es un trabajo constante de buscar un balance, un equilibrio entre estas cuestiones, ¿no? Nada, eso es lo que hacemos habitualmente, ponerlo siempre, viste, en agenda a lo que es la normativa y
y como prioridad, y después dependemos también un poco de, digamos, de los tiempos y recursos que tienen los proveedores de sistemas para poder hacerlo en el menor plazo posible y tener automatizado de cara a los sistemas internos los controles y también con una respuesta ágil para el cliente, que muchas veces necesitamos de vuelta su input para poder cumplir con la regulación, ¿no? Sí, si bien me lo preguntaste, me gustaría clarificar algo de todo lo que dijiste para los que escuchan, que es determinar los puntos de dolor en la implementación de este onboarding digital que ustedes sufrieron. Me lo dijiste en tu respuesta, pero me gustaría que queden claros, blanquearlos. Sí, sí. En realidad, en el onboarding digital hay muchas cuestiones, digamos, que suponen, digamos, primero, el onboarding digital supone que vos ampliás no podés escalar el negocio de una manera diferente, ¿sí? Podés acceder a clientes que antes no accedías, porque tenés un canal de acceso diferente, ¿sí? Y también accedes a geografías diferentes, clientes que antes por ahí no alcanzabas, que ahora con la vía digital alcanzás. Eso definitivamente supone un mayor riesgo, ¿sí? O puede suponer un mayor riesgo, ¿sí? Vos trabajás con un nivel de riesgo que te define, digamos, el directorio, digamos, de la sociedad en la cual estás trabajando, y del otro lado, el canal digital te incrementa, o te puede llegar a incrementar el nivel de riesgo, porque tenés un canal nuevo, que es el canal digital, tenés un factor de riesgo nuevo, que es la geografía, clientes que antes vos no trabajabas habitualmente, empezás a trabajar, clientes que están en otras partes, digamos, del país, normalmente, entonces eso supone un incremento o un potencial incremento del nivel de riesgo. Entonces, vos ahí tenés que fortalecer, digamos, los controles que son diferentes de lo que vos tenías antes para poder lograr balancear el nivel de riesgo y mantener un riesgo residual, si se quiere, equilibrado y contenido. Después, en lo particular, hay muchas cuestiones que van surgiendo, desde la identificación de la persona humana, que bueno, la normativa, por suerte, digamos, habilita hacer la identificación en forma no presencial, y esto te da la pauta de que puedes hacerlo por distintos mecanismos, con identificación biométrica, mecanismos a través de videollamadas. Hay distintas, digamos, modalidades de aceptación del cliente y de reconocimiento del cliente que se están utilizando hoy en el mercado, que realmente nos acercan a los agentes hacia los distintos clientes. Después, digamos, yendo, digamos, a lo que es más personas jurídicas, es realmente un punto de dolor identificar o avanzar en el proceso, digamos, de identificación de la persona jurídica, porque, bueno, digamos, hay una parte, digamos, que no es digital o que es bastante compleja hacerla en forma digital, que es entender y leer, digamos, la información estatutaria digamos, de las personas jurídicas, los poderes, etc. Hoy por hoy no contamos con esa tecnología que nos permita leer directamente esa información, identificar quiénes son o no los apoderados de una PJ, y bueno, en definitiva eso es un punto de dolor sobre el cual se está trabajando, estamos trabajando para que sea, digamos, la mejor respuesta para el cliente, sea de cara a la PJ, y que también, digamos, obviamente estamos en cumplimiento de toda la regulación, ¿no? Bueno, muy claro. Bueno, para ir terminando y aprovechando toda la experiencia que ustedes ya nos han demostrado que tienen en la temática, me gustaría hacerle una última pregunta, tipo respuesta a Twitter, 140 caracteres para tratar de hacerle 2 si llegamos. La primera, voy a ir al revés ahora, voy a empezar por Gonzalo. Las vastas exigencias regulatorias de las que venimos hablando, que eliminan o pueden eliminar los diferenciales de eficiencia y costos que ofrecen hoy las fintech y las convierten en estructuras, ¿pensás que van a llevar esto a que las fintech se conviertan en un pequeño banco? O sea, donde las áreas de cumplimiento van a ser tan importantes como son hoy en un agente bursátil o en una entidad financiera. Para todos va a ser esta pregunta. Sí, no, Dani, yo en lo personal pienso que no, digamos, definitivamente no. Empezó como un extremo, ¿no? De un lado estaban las fintechs, del otro lado estaban un poco las entidades bancarias tradicionales y los agentes. Las entidades bancarias y los agentes definitivamente empezaron un proceso de transformación digital que, como decimos, se aceleró el año pasado con el inicio de la pandemia. Eso
para mí está claro que fue así. Ahora, del otro lado están las fintechs que, como decía Carelli hace un rato, están recibiendo más regulación. Entonces, me parece que hay un punto de encuentro, ¿no? O sea, los bancos y los agentes estamos acercándonos, digamos, hacia mejorar la experiencia del cliente, que definitivamente es un déficit digamos, de la banca tradicional y de los agentes. En este contexto, y porque cambió, digamos, cambió el consumidor, ¿no? Cambió el cliente. Definitivamente las generaciones más jóvenes están demandando cuestiones diferentes a lo que demandábamos antes, ¿no? Entonces, ese cambio lo estamos atravesando, digamos, tanto los bancos como los agentes, como las fintechs que surgieron, digamos, para dar una respuesta en ese sentido y que de repente van a tener más regulación. Entonces, yo pienso digamos, que ambos se están acercando. Va a haber, obviamente, transformación en los bancos, en el sentido de que debería disminuir o tendrá a disminuir la cantidad de sucursales, como está sucediendo, y me parece que va a seguir sucediendo. Y del otro lado, las fintechs van a recibir más regulación. Seguramente habrá procesos de fusión y adquisición, como también estamos empezando a ver en este sentido. Claro, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos ahora a Luis Alberto, con la misma pregunta. Las exigencias regulatorias que hoy van minando de alguna manera estos diferenciales, ¿van a terminar con la fintech, convirtiéndolas en bancos o no? No, la respuesta es no. La respuesta más bien es al revés. Vamos a terminar colaborando con las fintechs. Y a los bancos, desde hace varios años ya nos llegó la hora. Y la hora no porque la transformación digital no es el fin, ¿no? Es el medio. Entonces, a los bancos tenemos que entender que la transformación digital conlleva también una transformación organizacional, una transformación de origen del propio banco, de la organización. Si pretendemos que, por ahí leí a alguien que decía, ¿no? Que lo único que vamos a hacer es ofrecer los mismos productos, pero digitales, eso no. O sea, eso estás condenado a fracasar. Entonces yo te diría que las fintech en México, y se está viendo ya, se está viendo como un medio de cooperación con los bancos, de coadyuvar para poder, precisamente mediante su tecnología y sus herramientas y sus soluciones, poder los bancos, ¿no? Y con ellas, coadyuvar para poder ofrecer mejores servicios. Claro, ¿no? Si los bancos están dispuestos a ir a ese paso, ¿no? Hay bancos en México que están desarrollando sus plataformas digitales y su modelo digital, pero necesariamente yo no veo cómo van a coexistir si no es juntas las fintech en México. Entonces, con regulación asimétrica, que ya está hoy en México con las fintech y los bancos, no hay duda de que, y ya lo estamos viendo, no hay duda que cada vez alguien dijo de Ualá, podemos hablar de al préstamo, podemos hablar de muchas, ¿no? Que acaba de firmar un acuerdo con el préstamo. No hay forma de cómo no colaborar. Entonces nosotros los vemos como partners más que como competencia. Perfecto. Carelli. Bueno, ahí estoy totalmente de acuerdo tanto con Luis como Gonzalo. Efectivamente, el camino va a ser la colaboración, mayor apoyo en las dos industrias. Es una sola industria, vamos, pero creo que va a haber más colaboración, mayor aprendizaje de la fintech que de los bancos y viceversa, cada uno en su potencial. Y creo que va a haber también mucho de esto de fusiones y adquisiciones. Más tarde, más temprano va a pasar que van a haber compras en el segmento, o lo que ya está pasando, que es muchos bancos ya tienen su brazo fintech, ¿no? Ya está pasando, lo podemos ver, grandes bancos en la Argentina tienen su brazo fintech, muchos salieron con su brazo más medios de pago, que es como lo más tradicional. Algunos bancos decidieron ir por abrir otra estructura paralela al banco tradicional, como para ir ayornándose a este camino más digital. Y después está el Banco Sabadell, es un caso muy específico, tiene un modelo más de socio con la fintech, muy parecido al modelo también del Banco Industrial, que también tiene un set de APIs para colaborar con la fintech. Creo que se van a ir dando los tres modelos, fusiones, adquisiciones, el banco intentando desarrollar ese brazo fintech, y después los bancos donde ya tienen más tecnología para ofrecerle servicios a la fintech y haya modelos colaborativos. Creo que son como los tres caminos en los que nos enfrentamos respecto al sector. Gracias. Juan Pablo.
Bueno, sí, yo, o sea, sin duda creo que nos vamos a complementar, si no, no estaría trabajando donde estoy trabajando. Creo que Banco Industrial decidió ser pionero en su relación con las fintechs, por eso tiene todo ese set de APIs en el cual le podemos dar servicio. Y creo que tenemos que ir en esa dirección porque claramente las fintechs tienen una agilidad increíble en captar clientes, tienen una agilidad muy buena en cómo generar una gran cantidad de grandes comunidades de usuarios, ¿sí? A las cuales los bancos en muchos casos no pueden llegar. Vuelvo al primer ejemplo de Mercado Libre. Cuando nosotros empezamos con el fondo, si no me equivoco, habría 400.000 cuentas comitentes en la Argentina y hoy hay 3 millones, con lo cual, si las ALICs o si un banco hubiese querido lograr eso, no lo hubiésemos hecho si no lo hubiésemos hecho por la integración que se hizo con las fintechs. Entonces, sin duda tenemos que seguir trabajando y seguir trabajando juntos en los temas regulatorios porque si no, la cosa no funciona, ¿no? Bueno, acá también tenemos una pregunta de Manuel. Dice, ¿qué tipo de regulaciones cree que tendremos en Argentina? No sé, desde mi punto de vista, hay algo que no hablamos, pero que el futuro de las regulaciones tiene que ir sobre las cripto, no cabe la menor duda, que están montadas sobre este tipo de fintech, y que obviamente se llevan puesto esto de la imposibilidad de cambiar pesos por cripto, y de hecho hubo modelos, ¿no? Y el central, fíjense que intervino cuando alguno de los grandes operadores en esto comenzó a usar dinero para prestar, es decir, intermediar en el dinero. Le sacó el manejo, lo puso en los bancos. Yo creo que es por ahí donde se va a avanzar fuerte en este tipo de relación, en este tipo de regulación, y la regulación de la fintech, mientras no puedan tomar depósitos, va a estar restringido a los cuidados sobre las operaciones de medio de pago, principalmente, ¿no? Y la vinculación con los bancos. Es mi opinión, pero me gustaría la de alguno de ustedes que quiera aprovechar estos últimos minutos. Juan Pablo, por ejemplo. Hoy CNB y Banco Central sacaron justamente hace un rato, una comunicación. Nosotros ya estábamos trabajando, nosotros en el banco tenemos muchas empresas y estamos haciendo un trabajo dedicado con esas empresas. Pero sí, claramente se va a venir una regulación más fuerte, que creo que es bienvenida para todos, ¿no? No, claro, correcto. Sí, también seguramente donde hay puntos para avanzar es en la protección a los usuarios financieros. En esto hay regulación, pero hay algo que decía Luis que es muy importante, que es la educación financiera. Pueden existir derechos, la gran mayoría de la gente lo desconoce, y esto evidentemente hace que se pierda ese derecho. Bueno, creo que ya estamos sobre la hora. Si alguno quiere hacer algún comentario más, bienvenido hasta que nos corten, y si no, les agradezco mucho a Juan Pablo, a Luis desde México, a Gonzalo y a Carelli por esta invitación y por permitirme conversar con ustedes sobre estos temas que realmente son apasionantes y que ustedes, la verdad, lo están viviendo por allí. Acá también nos piden sobre si hay algún link sobre las regulaciones que emiten el Banco Central y la CNB. En las páginas del Banco Central aparecen las normativas, en la página de CNB y en la página de la UIF aparecen cuáles son las últimas, pero también hay proveedores que te hacen un trabajo de juntar la normativa y generarte los avisos para que vos lo recibas por mail. Hay varios de estos proveedores, yo no quiero hacer publicidad, pero... Permiso. Bueno, muchísimas gracias a todos, un cordial saludo. Gracias a vos, gracias a todos, chicos. Gracias. Gracias. Bien. Muchísimas gracias a todos por participar de esta tercera edición de FIWIC. Chao. Gracias.